Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en una nueva versión de nuestro comité de avalúos. En esta ocasión quisimos hacerlo ampliado por la importancia del tema que nos va a compartir Paulo Gómez, gerente regional de Galería Inmobiliaria, y porque consideramos que estar atento o estar al tanto de esta información es muy importante no solo para nosotros los evaluadores, sino para todos aquellos que participan, que están vinculados al sector inmobiliario. En la mañana de hoy tenemos el tema comportamiento de la vivienda nueva a nivel nacional en el primer semestre del 2021. Sabemos que estamos en una etapa de transición desde el año pasado que fue un poco o muy difícil en muchos sectores de la economía, no solo en el inmobiliario. Y en este año, según las proyecciones, se ve una mayor confianza, aunque siempre hay un poco de prudencia en las decisiones, pero ha cambiado mucho el panorama. Entonces es lo que nos va a enseñar, nos va a mostrar esta mañana Pablo Gómez. Le agradecemos mucho su participación y a Galería Inmobiliaria porque siempre están acompañándonos en estos espacios, nos están brindando información muy de primera mano y como siempre de manera muy profesional, pues ellos hacen un trabajo muy juicioso en este proceso de recopilar esta información. Entonces, Pablo, muchas gracias. Recuerden, por favor, que vamos a estar atendiendo las preguntas a medida que la vayan haciendo por el panel de preguntas y respuestas, principalmente. Muchas gracias. Pablo, tiene silenciado el micrófono. Muchas gracias, perdón. Gracias Diana por la invitación, a la lonja también, pues agradecerle por la invitación y permitir transmitir estos mensajes de lo que viene pasando con el mercado actualmente. Vamos a hablar de tema vivienda nueva, todos los proyectos nuevos que están en venta en Colombia. En una primera parte, digamos, pues que hacemos un zoom de todo lo que es el mercado a nivel nacional, y ya en una segunda parte, digamos que nos adentramos un poquito o hacemos otro zoom, por decirlo así, ya como a la parte de la región, la parte de Antioquia, la parte del Valle de Aburrá, la parte del Oriente. Bienvenidas cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, interrumpan cuando quieran. Si hay de pronto que no se escucha, también me informan, o de pronto algún problema con la señal, en fin, que pues suele pasar. Y pues entonces entremos en materia. Inicialmente, pues les cuento que, voy a correr esto un poquito, ahí, dejémoslo ahí. Estas cifras que vemos acá, todas son del comportamiento del mes de junio. Ya enseguida vamos a ver semestre, año corrido, año completo, a ver cómo vamos, pero esto fue lo que pasó en junio. En junio en el país se vendieron 17.800 viviendas. Eso en pesos más o menos representa 3.4 billones de pesos. Y pues vemos unas caídas del 3 y del 5% con respecto al promedio de los últimos 12 meses. Quisimos comparar junio contra el promedio de los últimos 12 meses porque es más sano. Si hubiéramos comparado la cifra de junio de este año contra junio del 2020, pues todo hubiera dado positivo, y de pronto el mensaje se confunde porque todo marca bien. Y lo que pasa es que junio del año pasado, si ustedes recuerdan lo que fue abril, mayo y junio, pues fueron, digamos, los 3 meses más flojos en mucho tiempo en el comportamiento en ventas. Entonces, digamos que estadísticamente, pues no es sano compararnos con esas bases tan bajitas. Entonces, de esas 17.000 viviendas que se vendieron en junio, casi 13.000, 12.900 fueron de vivienda de interés social, y 4.800 por encima de 170 millones de pesos. Y aquí empieza a ver uno ya varias cosas. El BIS se comporta de una manera estable, el número de unidades queda igual, y en facturación crece solamente un 5%. Digamos que la afectación o la disminución en ventas se vio o se sintió más marcada en el segmento no BIS. Miren que en casi todas las regiones, con excepción de una, dos, tres, cuatro, cinco ciudades, el no BIS, digamos que jaló las cifras hacia abajo. Por eso hay una reducción en número de unidades vendidas del 10%, y en facturación caemos un 13%. Entonces, el mercado no bis en el mes de junio, digamos que sí tuvo una contracción, mientras que el mercado bis
se sigue comportando de manera positiva. Y lo que más claro nos deja el mensaje es este gráfico. Perdón, ya. Cuando miramos los últimos 5 años, desde enero del 2015, arriba está el mercado bis y abajo está el mercado no bis. Miren el bis la tendencia que trae hacia arriba. Incluso en el último año alcanza las mejores cifras el comportamiento de vivienda de interés social mes a mes. ¿Qué pasó en los últimos 3 meses? Pues sabemos que entre abril y mayo tuvimos algunos cierres en fines de semana, tuvimos el tema del paro, las protestas, las marchas, en fin. Entonces, esos 2 meses se afectaron. Y pues ahorita en junio, el BIS vuelve y muestra una senda de recuperación y digamos que queda igual al promedio del año completo, como lo veíamos en el cuadro anterior. Si miramos el mercado no BIS, miren que es un mercado que después de mediados del 2016, más o menos, el mercado empezó a caer. ¿Por qué empezó a caer? Porque más o menos en esta época se acabaron los subsidios Fresh hace algunos años. Entonces ese mercado empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Aquí cae pues fuertemente porque ya sabemos qué pasó hace un año. A partir de ahí, o a partir de más o menos agosto, septiembre, cuando llegan otra vez los subsidios Fresh para el segmento hasta 460 millones, 440 millones de pesos, miren la reacción tan positiva que tuvo el sector, venía comportándose bien, vienen 2 meses con los casos que les acabo de mencionar y aquí pues junio medio se recupera un poquito, queda por debajo del promedio del año completo, pero queda por encima del promedio del 2020. Entonces también se ve una pequeña recuperación en el segmento novis. Y pues si uno compara la cifra del mes de junio y se devuelve hacia atrás, pues son cifras más o menos parecidas a las que se registraban por acá en el 2016. Cuando miramos semestre, aquí hay un primer comparativo y es que nos estamos comparando contra el primer semestre del 2020 y pues todo está muy positivo. La única ciudad que cae es Montería, pero teniendo en cuenta que el primer semestre del año pasado, recuerden, tenía una afectación entre abril, mayo y junio. Entonces, pues sí, si nos comparamos contra ese semestre, crecemos un 63%. Vamos con casi 110.000 viviendas vendidas, de las cuales 77.000 son de vivienda de interés social y las 32.000 restantes son vivienda no bis. Entonces, el bis hoy, en este primer semestre, está participando del 77% de las ventas del país. Sigue siendo el bis el que está jalando las cifras, el que está jalando las ventas por todas las condiciones que hay ahora, por todos los beneficios que hay ahora, por todas las políticas de gobierno que hay ahora, hacen que el mercado BIS hoy participe del 77% de las ventas en unidades, cuando hablamos de unidades. Simplemente para que miremos datos. Aquí tenemos, por ejemplo, Bogotá, de las 38.000 viviendas que vende, 29.000 son de vivienda de interés social. Cali, de las 14.000 viviendas que vende en este primer semestre, 12.000 son de interés social. Barranquilla, de las 11.000 viviendas que van vendidas en este semestre, 9.600 son de interés social. Esas 3 ciudades vienen jalando la cifra de una manera fuerte por tema topográfico. Son ciudades muy planas, hay donde desarrollar grandes macroproyectos de vivienda de interés social. Se han lanzado muchos proyectos en este año de vivienda de interés social y pues por eso esas 3 ciudades hoy están incluso superando a Medellín en cifras, en ventas de vivienda de interés social. Medellín no cuenta con esa condición. Sabemos que pues, vivimos es un tema montaña, el tema laderas, es difícil conseguir lotes grandes para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, entonces por eso esas otras 3 ciudades venden mejor vivienda de interés social que Medellín. Caso contrario, cuando uno mira el Novis, la cifra de Medellín es de 8.100 viviendas vendidas en este primer semestre, es la mejor cifra después de Bogotá con respecto a las otras ciudades, lo que indica que en Medellín se vende mejor la vivienda no bis que el bis, por un lado. Y por otro lado, pues si uno compara tamaños de ciudad, Bogotá es 3 veces más grande que Medellín, y pues estamos muy cerquita de la cifra de Bogotá. Y si uno mira solamente Bogotá distrito, ya Medellín, con su Valle de Aburrá, con su área metropolitana, el oriente cercano, supera a Bogotá distrito en una buena proporción. Ahora, si comparamos la cifra del primer semestre de este año contra un semestre ya más o menos parecido como lo fue el segundo semestre del año pasado, vemos, digamos que una
leve caída. Realmente no nos parece una caída muy fuerte, solamente cae el 1%, donde la caída la jala el Novis con una caída del 2.4. Y raro, donde hay unos beneficios, de donde hay unos subsidios, pues son los mercados que caen de entre 170 a 400 millones, 460 millones de pesos. Esos tres segmentos muestran disminución en ventas. Y el BIS, digamos que está estable. La diferencia son 300 viviendas más o menos. Entonces uno podría pensar que la dinámica del BIS se sigue comportando de manera igual. Cuando uno lo mira en facturación, el BIS crece un 4, pasó de 9,5 billones a 9,9 billones, y el Novis también casi creciendo un 4, de 11,5 billones a casi 12 billones en este primer semestre, comparándonos contra el segundo semestre del año pasado. Cuando revisamos las cifras año completo, últimos 12 meses, y aquí va uno de los grandes mensajes de esta presentación, hoy estamos alcanzando el número histórico más alto en ventas en un año completo, casi 220.000 viviendas vendidas, que con respecto a la medición de hace un año crecemos en un 42%. Digamos que esta cifra ya es un poquito más comparable y un poquito más sana medirla de esta forma. Y en casi todas las regiones el mercado con una muy buena reacción. Simplemente Montería sigue siendo la única ciudad, tanto en el año corrido como en los últimos 12 meses, que muestra una reducción en ventas. Igual, la proporción sigue siendo impulsada por la vivienda de interés social, o el peso de la vivienda de interés social en las ventas del año es del 70%. El 30% restante es en el mercado novis. Y si uno lo ve por rangos de precios, todos los rangos de precios con buenos números, con buenos indicadores, con cifras positivas, entonces digamos que si las cosas se siguen comportando tal como pasaron en este primer semestre o como pasaron en el semestre 2 del año pasado, este año podríamos estar hablando a nivel Colombia de máximos históricos. Oferta. ¿Qué tenemos en oferta? Hoy tenemos 3.200 proyectos activos en Colombia, activos comercialmente, quiere decir que todavía tienen, aunque sea una unidad por vender. Entonces, hoy tenemos 3.200 proyectos. Hace un año teníamos 3.600, una caída del 12% en número de proyectos. Hoy tenemos 128.000 unidades disponibles en el mercado, que contra el año pasado hay una reducción del 8%. Y en metros cuadrados pasamos de 9 millones a 7 millones 800, también una reducción de 13.6%. En casi todas las regiones hay disminución, tanto en número de proyectos como en número de unidades. Las ciudades donde tenemos la cifra positiva, caso Girardot, que es algo puntual, caso Cali y caso Bogotá, son ciudades donde el BIS sigue lanzando mucho proyecto, mucha oferta, y por eso tienen cifra positiva. Bogotá, Cali y un casito puntual de Girardot. ¿Por qué caen la oferta y por qué caen el número de proyectos en las otras ciudades? Por el Novis. En el Novis tenemos menos proyectos, un 14% menos de proyectos de lo que había hace un año, y en unidades tenemos un 16% menos de unidades de lo que había hace un año. Miren la disminución, digamos que de una manera representativa, tanto en número de unidades como en proyectos a nivel nacional. ¿Esto qué genera? Pues esto con unas ventas que van hacia arriba y con una oferta que viene cayendo, pues eso empieza a generar unos buenos indicadores de rotación. Digamos que esta diapositiva resume todo lo que acabamos de ver, tanta cifra, tanto cuadro, tanto porcentaje. Este es el mejor resumen. Hoy, máximos históricos en vivienda de interés social, desde el punto de vista oferta, desde el punto de vista lanzamientos y desde el punto de vista ventas. Y miren que aquí ya se cruza la línea verde clara, que es las ventas, con la oferta. Quiere decir que lo que se está ofertando hoy, pues es lo que se está vendiendo. Y si miramos el mercado novis, esta es la oferta que a mediados del 2018 más o menos empezó a bajar, a bajar, a bajar de una manera, digamos, controlada o regulada. Hoy se encuentra en sus números más bajos en los últimos 5 o 6 años, el número total de unidades disponibles en Novis. Miren cómo la venta cayó después de que desaparecieron o se acabaron los subsidios fresh por acá a mediados del 2016. Esas ventas bajaron. Cuando vuelven y salen los subsidios, mire la reacción positiva que tiene el segmento o el mercado novis.
jalando las ventas hacia arriba, incluso pues ya pareciéndose mucho a lo que se vendía por acá en esta época. Y el tema de lanzamientos pues bajó en los últimos años y por aquí medio viene corrigiéndose un poco, de manera pues que sí se están gestando hoy en algunas ciudades un poco más de proyectos, pero pues sí seguimos menos, en menos porcentaje o en menos proporción de lo que teníamos hace algunos años. Hoy entonces vemos que las ventas en Novis se acercan, casi que cruzan con lo que hay en oferta. Eso quiere decir que lo que se está ofertando hoy también en el segmento Novis es lo que se está vendiendo en Colombia. Y aquí empezamos a ver ya otros temas de tema riesgo y son positivos. ¿Cuál es el primero? El número de metros cuadrados iniciados en Colombia. En los últimos años la tendencia venía hacia abajo. A partir de, no sé, finales del año pasado, esa tendencia cambió y hoy pues está un 26% mejor que hace un año y en una recuperación importante con respecto a los 5 años. Es decir, se están iniciando más metros cuadrados dado el volumen de ventas que hemos tenido en los últimos años. ¿Quién jala esto? El BIS. Miren la tendencia del BIS, va hacia arriba. Aquí de pronto no se ve por la escala, porque es un gráfico pequeño y todo esto, pero miren el BIS. De todo ese volumen de unidades que se están vendiendo en bien de interés social, pues hoy están arrancando muchas más obras. Y lo otro positivo es el mercado no BIS. Venía en una tendencia negativa o una senda negativa en los últimos años y ya este año mostró una recuperación. ¿Por qué se ve más este año? Obviamente, el año pasado muchas de las obras que tenían que haber arrancado no arrancaron, no iniciaron obra. Este año sí o sí hubo unos desplazamientos, hubo unas fechas que se movieron, pero en este primer semestre hubo un buen número de metros cuadrados y de unidades que iniciaron obra y pues por eso tenemos un cambio de tendencia tan fuerte, casi que llegando al 35% positivo o comparándonos contra hace un año, pues un 35% más. Entonces, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto pues genera contratación de mano de obra, compra y consumo de materiales de la construcción y de ahí para allá todo lo que mueve el tren de la construcción, ¿sí? Desde el punto de vista pues generación de empleo y generación de consumo de materiales. Lo otro positivo es, en diciembre hicimos una pregunta a los constructores. Les dijimos, venga, usted este año cuántas etapas va a comenzar obra. Y cuando ya consolidamos toda la información, pues dijimos, bueno, este año se deben iniciar 9.100.000 metros cuadrados. Con corte a junio, eso va en un 48% de cumplimiento, de ejecución. Digamos que más o menos se está cumpliendo la condición. Vamos a mitad de año y casi que estamos en el 50% de lo que se había programado iniciar obra. ¿Qué nos pudo haber frenado? Las condiciones de mayo y abril, lo que fue el paro, lo que fue algunos fines de semana donde hubo unas cuarentenas en principales ciudades y por eso pues hoy digamos que no estamos cumpliendo eso. Si eso no hubiera pasado yo creo que pues, estaríamos al 50, pero no estamos muy lejos y posiblemente se corrija en el segundo semestre. Y para el segundo semestre, cuando uno ve el salto entre junio y julio, que es esta barra acá y esta barra amarillita que se ve acá, pues ya digamos que se empieza como a cuadrar un poquitico esa cifra y esa caja de ejecución en obras. Si uno lo separa entre bis y no bis, el bis va cumpliendo en un 45% y el no bis va cumpliendo en un 51%. Digamos que el no bis está un punto por encima ya de ese promedio o de esa medición, mientras que el bis sí está por encima, por debajo un 5%. Pero igual, creemos que ahorita en julio la cifra va a cuadrar. Entonces, ahorita en julio, cuando volvamos a recalcular los datos y volvamos a mirar cifras, pues creemos que este indicador pues ya empieza a mejorar. Pero tampoco estamos muy lejos. Digamos que estamos ahí casi que cumpliendo la condición. Lo otro, el inventario terminado en cabeza del constructor, que es muy buena noticia también, viene bajando en todas las ciudades, viene bajando donde hay un beneficio hoy, hasta 460 millones de pesos, que es donde más concentración de oferta terminada hay en el país. Ese es el 56% de la oferta terminada, estos tres segmentos, pero aquí tenemos unos beneficios, aquí tenemos una ayuda del gobierno. Entonces sí hemos visto que este inventario todos los meses viene bajando. Hace 2 años
este inventario era casi de 10.000 viviendas terminadas. Hoy estamos hablando casi de 5.400. Entonces sí hay una depuración en ese mercado. También hay promociones, también hay descuentos, también hay bonos que los constructores implementan en sus proyectos también para salir y rematar finalmente pues ese inventario. Ahora, cuando uno traslada esta cifra a plata, ahí viene el dato más importante. Hace un año ese inventario terminado era casi de 3.4 billones de pesos. Hoy estamos hablando de que ese inventario vale por debajo una gotica de los 2.4 billones de pesos. Es decir, en un año ingresó 1 billón de pesos a la caja de los constructores, permitiendo liberar la presión con temas de créditos con bancos, con nóminas, con proveedores y digamos que de una u otra forma, pues alivianando un poquito esa situación de estrés o de presión que se puede generar en las compañías. Para que miremos tres ciudades, las tres ciudades principales, cómo bajó ese inventario. Barranquilla, el año pasado ese inventario terminado era de 407.000 millones de pesos. Hoy en Barranquilla hay 154.000 millones de pesos terminados. Entonces, contra el año pasado, pues hay una depuración. Bogotá, 1.1 billón terminado. Hoy está en 920.000. Bogotá es 3 veces más grande y todo eso, y es la ciudad donde más inventario terminado hay. Pero miren la recuperación o la disminución que tuvo con respecto al año pasado. Y nosotros, Medellín, 420, 423 mil, 24 mil millones terminados habían el año pasado. Hoy tenemos 307 mil millones de inventario terminado. Y también cuando uno hace el ejercicio con cada una de las ciudades, todas bajaron en ese indicador, de manera que desde el punto de vista riesgo, oferta terminada y oferta terminada proyectada, es sano. La proyección que hacemos nosotros es de que ese inventario va a seguir bajando, va a seguir depurándose. Tema precios. Ya se empiezan a escuchar algunos temas o comentarios de que el precio de la vivienda está subiendo. Sí, sí, el precio de la vivienda está subiendo. Actualmente, con corte a junio, pues en algunas ciudades ya se ve que viene creciendo acorde con el tema de los costos de la construcción. Esto es un dato general, un dato promedio por ciudad. Si miramos el no bis, en promedio ciudad, este es el incremento del precio de una vivienda que hace un año tenía inventario y una vivienda que tiene inventario hoy. Simplemente arrastramos ese promedio y calculamos un promedio para la ciudad. Ya nosotros en nuestra plataforma tenemos unas herramientas donde uno puede ver por su zona, por Sabaneta, por Río Negro, por El Poblado, en fin, Envigado, qué tanto ha subido el precio no bis en cada una de esas zonas. Y pues obviamente sí está por encima, pero esto es un promedio ciudad. Entonces Medellín hoy es la ciudad donde más ha aumentado el precio. Esto es nominal. A este 7% hay que restarle la inflación de 3.6. Ahí estaría realmente el crecimiento, entonces, real de precio, variación porcentual, igual inmueble en Medellín. El 7% para Medellín, el 6.9% para Barranquilla, el 6.7% para Bogotá, el 6% para Cali y Bucaramanga, 5.5%. Aquí termina una primera parte. Entonces, vamos a hacer un resumen. Un mes de junio que más o menos se comportó bien. El BIS, el no BIS, no tuvo buen comportamiento y las ventas pues se jalaron hacia abajo un poquito. Si uno mira semestre, el semestre va bien contra el semestre del año pasado y muy parecido al segundo semestre del año pasado. Oferta que viene bajando en casi todas las ciudades, con excepción de 3 casos, pero porque la oferta en BIS aumenta. Eh, Temas de inventario terminado que vienen bajando. Temas de lanzamientos que pues, en BIS están en máximos históricos y en no BIS medio empieza a corregirse un poquito el tema de lanzamientos. Mm, Programaciones de obra y datos de metros cuadrados iniciados al año de manera positiva y casi que cumpliendo los cronogramas de ejecución de obra. Tema precios. Los precios vienen jalando o vienen aumentando con respecto a hace un año y acorde con lo que está pasando ahorita con los costos de la construcción. Digamos que esas son como unas primeras conclusiones así a modo general del país. No sé si de pronto hacemos un corte acá y respondo Nos preguntas hacen, y entonces estamos seguimos enseguida con la parte de la región, de nuestra región, Medellín. Sí, dime. justo Juan Felipe Hoyos nos hace una pregunta.
¿Cómo se explica que la vivienda BIS, que normalmente los constructores están al tope BIS en salarios mínimos, suba más que el salario mínimo? Es un simple tema de proyección que se hace de acuerdo al tiempo de entrega que van a tener las viviendas. Como ya se habla más o menos de entregas a 2, 3 años más adelante, pues se está hablando de que una vivienda tope bis puede estar alrededor de los 160 millones de pesos. Entonces, si uno lo compara contra un año normal como este año, o anormal como este año, o lo compara con un año más o menos quieto como el del año pasado, pues el precio de la vivienda, si uno compara lo que estaba en el 2019 con lo que estaba en el 2020 y con lo que está en el 2021, es más que todo por los topes. Hace 2 años o año y medio, pues el tope era de 135 salarios. Hace un año más o menos que cambió el tema a 150 salarios en las aglomeraciones urbanas de más de 1 millón de habitantes, y de pronto ahí puede haber una pequeña variación simplemente porque cambian los topes. Y lo otro es porque se mide de acuerdo a la proyección de entrega en los próximos 2 o 3 años. Entonces, por eso también hay un poquito ahí como de disparidad, por decirlo así, con ese tema del precio, pero es más que todo por eso. Debido a la financiación, ok. También nos pregunta Pablo Andrés en nuestro panel, ¿cuántos meses está la rotación de vivienda no BIS? Ah, venga, venga, yo lo muestro acá, porque es una diapositiva que tenemos oculta, pero está con muy buen indicador. Ya le muestro aquí, es esta. Un segundito. Mírelo acá. Aquí lo que hacemos es medir este primer trimestre del año y el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre del año sí se deterioró un poco, 14 meses. El primer trimestre veníamos con unos números muy buenos y con unos números muy impresionantes en ventas muy buenos, pues por eso la rotación estaba en 11,8. Pero aclaro, 14 meses para el mercado novis no es malo. Antes es un indicador que sigue siendo manejable. De todas maneras, este trimestre, abril-junio, fue pues hace un año, por eso no lo comparamos contra hace un año, porque pues fue el dato más malo. Entonces lo comparamos contra el primer trimestre de este año y medimos el segundo trimestre de este año. Y siempre se ha, más o menos desde septiembre del año pasado, ha estado entre 11 y 13, 14 meses para el novice, de manera que se sigue comportando sano. Miremos, por ejemplo, Medellín, 11 meses en el primer trimestre, 12,7 en el segundo trimestre, pero sigue siendo sano. Incluso Medellín está por debajo del promedio país, ahorita en la medición del segundo trimestre. Y por debajo también en el primer trimestre, si uno lo compara contra el promedio país. Y el BIS sí rotando muy bien en todas las ciudades, pues porque vimos que el BIS se está comportando muy bien en términos generales. Y tenemos una última pregunta antes de que continúes. Francisco Marín nos pregunta, ¿el incremento actual en los costos de construcción, en cuánto tiempo debería reflejarse en los precios de la vivienda nueva? Yo creo que para este segundo semestre va a empezar a verse. Este ejercicio del precio yo creo que lo vamos a tener que simplemente, anteriormente lo hacíamos cada 6 meses, pero ahorita con el tema de costos de construcción, creo que estamos validando la información para hacerlo mensual. Y pensamos que ahorita en julio sí debe tener un aumento más fuerte porque ya empezamos a ver en algunas compañías, en algunos sectores o en algunos casos donde ya se está viendo el aumento fuerte. Si quieren, ahorita hacemos simplemente un ejercicio para que vean, por ejemplo, lo que pasa en Sabaneta, lo que pasa en Río Negro, hablando como de las zonas donde, o en Bello, donde más movimiento hay, para que vean cómo se comporta el incremento del precio en la vivienda no bis. Ahorita hacemos esos 2 o 3 ejercicios, yo creo que si nos da tiempo, sí, ahorita desde la plataforma podemos hacer esos ejercicios. Perfecto. Listo. Por el momento no hay más preguntas. Gracias. Ok, bueno, entonces sigamos con las cifras de Medellín. Recuerden que Medellín es área metropolitana, oriente cercano, occidente cercano. ¿Qué pasó en junio? Un buen mes. 2.700 viviendas vendidas en el mes de junio. ¿Por qué decimos que es un buen mes? El promedio del año corrido estaba en 2.400 y el promedio del año completo estaba en 2.200. Entonces sí tuvimos un buen mes, tanto que es el segundo mejor mes de este semestre y de los últimos 12 meses. El mes más bueno que hemos tenido en el último año fue marzo.
de este año, alcanzando las 3.000 viviendas vendidas. De estas 2.700 ventas que tuvimos en junio, miren la proporción, casi que 50-50, 50 un poquito más en bis, 1.326 y 1.350 en no bis, pero es casi igual. Y también, si uno mira el bis del mes y lo compara contra el promedio del año completo o el promedio del año corrido, pues está por encima. En no bis, digamos que sí es más estable. Esta cifra es muy similar a la del promedio del año corrido y a la del promedio del año completo la supera un 3%. Entonces, digamos que el no bis es muy, muy sostenido o muy, muy, muy parecido, mientras que el bis del mes estuvo muy bueno. Ahorita miramos ese caso del mes. ¿Qué ha pasado en los últimos 6 meses? Por zonas. Aquí tenemos todas las zonas, ordenadas de mayor a menor, de acuerdo al número de unidades vendidas en este primer semestre. Bello sigue siendo la zona con mejor dinámica. Y ya contra el semestre 2 del año pasado, crecemos un 38% en Bello en ventas. Sabaneta cae un 5%. Río Negro crece un 24%, Itagüí crece un 51% y La Ceja crece un 59%. ¿Por qué marcamos estas 5? Pues son las zonas donde mayor concentración de oferta hay, mayor número de proyectos y más movimiento. Ahí están las otras subzonas. Envigado cayó un 10, La Estrella cayó un 10, el Poblado mejoró un 44. No quiere decir que el Poblado estrato 6 y todo lo del Poblado estrato 6 se está vendiendo, no. Hay una zona que está Ciudad del Río, pertenece al Poblado, es estrato 5 y esa zona se vende muy bien. El Retiro queda igual, cae levemente una unidad. San Antonio de Prado, un crecimiento exagerado, 141%. Simplemente el año pasado, en este segundo semestre, no hubo lanzamientos. En este primer semestre sí hubo lanzamientos de producto de vivienda de interés social, más que todo en San Antonio, y pues pasa esto. La América cae un 44. La América es todo lo que es Calasanz, esa parte alta de allá. Y pues el año pasado se vendieron algunos proyectos de vivienda de interés social de buena forma o con unos buenos números. Y por eso caemos un 44%, porque no han vuelto a salir proyectos de vivienda de interés social en esa parte de Calasanz. Caldas crece un 34%. El Carmen crece un 139%. No, vámonos para el Carmen porque el Carmen está disparado en ventas. No, simplemente tema base bajita de hace un año y tema lanzamientos en este primer semestre. Hay que tener mucho cuidado con esos crecimientos tan exagerados. Lo mismo pasa en Sopetrán. Sopetrán pasó de vender 80 viviendas a 220 viviendas. También unos lanzamientos que ayudan en este primer semestre. Robledo cae un 38. Marinilla crece un 21. Y ya aquí ya ahí empiezan a haber zonas donde hay caídas fuertes, caso Guayabal un 42, caso Laureles Estadio casi un 60%, La Candelaria, Belén y otras con caídas superiores al 59%. Ya estas zonas son más chiquitas, hay zonas donde hay poca oferta, se mueven poco, en el caso por ejemplo de Belén, en Belén en todo el semestre se vendieron 32 unidades. Belén es una buena zona, Belén es una zona que cuenta con digamos, casi todas las condiciones, es simplemente por un tema de oferta, no hay proyectos. Todo lo que había en la Loma de la Bernal, era donde se concentraba la oferta de Belén, pues ya se vendió, quedan muy poquitas unidades. Entonces este fue el comportamiento por zonas y comparándonos contra el segundo semestre del año pasado, pues crecemos un 11%. En el estrato 4 hay una disminución del 14% en ventas, comparándonos también contra el segundo semestre. De resto, los otros 4 estratos, cifras positivas. Cuando miramos cifras año completo, arriba el segmento BIS, gráfico azul, gráfico verde, no BIS. El BIS, 11.400 viviendas vendidas en un año. Ahora les comenté, Bogotá, Cali, Barranquilla venden muy bien BIS. Sí, están por encima de nosotros, pero nosotros hoy estamos marcando el número más alto de unidades vendidas en un año en BIS en Medellín. Miren las cifras. La última por aquí fue de casi 10.000 a mediados del 15, comienzos del 16 más o menos. Entonces, el BIS hoy en Medellín, pues con una buena cifra. Y el no BIS, varios años cayendo, porque digamos que el tema subsidios pues afecta un poco también esa variable. Salen los subsidios y hoy llegamos a 15.800 viviendas. Es la segunda mejor cifra de toda la historia en el no BIS de Medellín. La primera es por acá, a mediados del 16, con 18.000 viviendas.
pero si la senda y la tendencia sigue así, las ventas van como van en este segundo semestre, no quiere decir que vamos a llegar a las 18.000, pero sí vamos a tener una muy buena cifra. Y en el año, ¿cómo vamos? Vamos con 27.000 viviendas. Medellín siempre se ha hablado de que es una ciudad de 20, 21.000, 22.000 viviendas año. Y este año ya estamos alcanzando la segunda mejor cifra. La primera, ¿cuándo fue? Por acá, cuando alcanzamos 28.500. No estamos muy lejos. Esperemos a ver qué pasa en este segundo semestre. ¿Qué viene para el segundo semestre? Pues se vienen algunos lanzamientos importantes en la ciudad. Está el caso de Coltejer en Itagüí, está la finalización de algunos proyectos en Fabricato en Bello. Eh, Sabemos que vienen cositas interesantes, lanzamientos grandes de constructoras grandes y reconocidas en la ciudad, y pues eso también nos ayuda a que las ventas jalen o se impulsen en esta parte final del año o en este segundo semestre. ¿Qué puede estar en contravía de todo esto bueno que hemos visto y de tantas cifras positivas que hemos visto? Hay un tema que empieza a sentirse ya en el medio y en el gremio, en el sector y en muchos otros sectores, es el tema electoral. Siempre que hay un año electoral, siempre que empieza campaña para presidentes y todo eso, las ventas bajan. En este segundo semestre no creemos que bajen mucho las ventas. Creemos que para el próximo semestre, primer semestre del 2022, del próximo año, ese semestre sí puede estar un poco más frenado por el tema electoral. Pero seriamente y mirando cifras y mirando proyecciones, creemos que este año va a ser un segundo muy buen año. No creemos que el primero, pero sí un segundo mejor año en la historia para Medellín. ¿Cómo está la oferta en Medellín? Hoy tenemos menos proyectos, tenemos menos oferta en Novis y un poquito más de oferta en BIS. Es muy parecido a lo que vimos del país. Miren, menos proyectos, menos unidades en Novis y más unidades en BIS. Crece un 8% el número de unidades disponibles en BIS, cae un 24% el número de unidades disponibles en Novis y en ambos segmentos, BIS y Novis, hay menos proyectos. ¿Cuántos? Casi 100 proyectos menos de los que habían hace un año. ¿Esto qué genera? Unas ventas que van hacia arriba en ambos segmentos y una oferta que disminuye en no bis y no aumenta mucho en el bis o aumenta de una manera, digamos, mesurada, pues los indicadores de riesgo. ¿Cuál es? La rotación. Esta es la rotación de Medellín hoy. El bis está rotando alrededor de los 7 meses y el no bis 11, casi 13 meses, que sigue siendo muy sano. Cositas para tener presentes. Las viviendas entre 7 millones y 8 millones el metro cuadrado. La rotación está en 20 meses. Hay que revisar ya toda la oferta que hay en ese segmento de precios, a ver qué puede estar pasando para que este indicador se deteriore. Por área, digamos que todos los inmuebles tienen buena rotación, por tamaño. Y por estrato también. Estrato 6, 15.2 meses, no nos parece malo. Alcanzó a estar muy deteriorado el estrato 6, hablábamos de 18, 20, 22 meses hace algunos meses, hoy estamos hablando de 15 meses, entonces no es malo. Y algunos casitos puntuales donde también pues hay que profundizar y hay que indagar y hay que averiguar bien qué pasa. Copacabana no bis, no rota bien, pero tuvimos un proyecto abortado en el último mes. En Robledo también tuvimos unos desistimientos no bis y pues por eso está negativo. Esta es la línea cero, este es el eje cero, este es el mes cero. El bis de Guarne, raro que el bis de una zona esté lento y hay un proyecto que es muy grande en Guarne, no se está vendiendo bien y pues hace que la rotación se deteriore. Y el novis de Buenos Aires y el novis de Santa Fe de Antioquia, con rotaciones superiores a los 25 meses. De resto, en todas las otras zonas, digamos que rotaciones manejables, rotaciones aceptables, rotaciones que se pueden manejar. Y finalmente, oferta terminada. Ahora vimos que la oferta terminada viene bajando en unidades, viene bajando en pesos y pues aquí en Medellín no es la excepción. El 4% de la oferta de Medellín está terminada, son casi 800 viviendas y de esas casi 800 viviendas, mire dónde está la concentración, donde hoy tenemos un beneficio. Esto viene bajando todos los meses. Hace un mes eran 600 viviendas terminadas en mayo. En junio 547. Entonces se vendieron 53 viviendas en ese rango de objeto de subsidio hoy. Entonces ese indicador de oferta terminada sigue bajando. A modo de conclusión,
un tema de conversación con un familiar, con un colega, vos que trabajas en el sector, ¿qué está pasando? Este es el resumen para Medellín. También lo tenemos para nivel nacional, pero pues yo ahorita más tarde comparto la presentación y ya desde la lonja se las entregan a todos los que asistieron. 5 puntos para tener como en el disco duro, fresquitos, de lo que pasó en el semestre, de lo que pasó en el mes en Medellín. Las ventas del mes son las segundas mejores del 2021, mejoran un 20% frente al promedio del año completo. El BIS mejoró un 44% y el no BIS mejoró un 3%. En los últimos 12 meses las ventas crecen un 56% en plata, pesos, facturación, y en unidades un 49%. Entonces, un buen año, un buen mes, comparándonos pues contra esas mediciones. Bello sigue siendo la zona con mejor dinámica. Le siguen Río Negro, Itagüí y La Ceja. Mejoraron contra el semestre 2 respectivamente, un 24, 51 y un 59%. Estas tres. Tuvimos 10 proyectos lanzados en el mes. La oferta cae un 17% en unidades y un 21% en metros cuadrados. Los indicadores de rotación, BIS 6.9 meses, no BIS 12.7 meses. Y oferta terminada, que con respecto al mes anterior pasa del 5 al 4, sigue muy concentrada en el estrato 4, el 46% de la oferta terminada es en estrato 4, y el 68% de la oferta terminada está entre 170 a 460 millones de pesos. Digamos que esta sería como una imagen a guardar, una fotico, un screenshot, lo que uno quiera decir, esto es lo que está pasando en Medellín. Ese es el resumen, ese es el cuento, como le decimos nosotros. Ya vimos país, ya vimos la región. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud hasta acá. Sí, aquí hay un par de preguntas, Paulo. Nos pregunta Oscar Pérez, ¿cómo se explica la caída de Laureles y Belén? Posiblemente valores del suelo allí que hacen muy difícil el desarrollo de proyectos viables. No tanto valores del suelo, tamaño de lotes, no hay lotes. Y pues en otra parte, pues sí, sí, el tema del precio, pero es más que todo por tema de lotes y de poder desarrollar volúmenes de proyectos grandes. Y pues no hay proyectos. Cada vez hay menos proyectos en Laureles. Hay mucho particular, hay mucho que llamamos nosotros que es monotorre o tumban una casa y hacen una torre de 10, 12 pisos y hay muchos de esos. Pero digamos que es un mercado muy chiquito, estrato 5, ya son viviendas donde uno habla más o menos de 5,5, 6 millones el metro cuadrado para la venta. Es un mercado pues ya un poquito más cerrado en número pues de demandantes o de compradores. Y también porque pues, sí, desaparecen los proyectos. Realmente es poca oferta lo que hay también. Si hay alguien que logre desarrollar en Laureles o en Belén, consiguiendo un buen lote, consiguiendo un buen terreno, desarrollando un buen proyecto, yo creo que ahí puede haber una oportunidad, porque siguen siendo zonas planas, centrales, con todas las condiciones de una buena zona. Pablo, tenemos otro par de preguntas. Nos pregunta Catherine Guerra, que si se tiene la información detallada en el municipio de Río Negro y cuál es el producto inmobiliario que se está moviendo más en las ventas en ese municipio. En Río Negro está vendiéndose mucho el noviz, ponle por ahí hasta 450 millones de pesos, lo que está entre 300 y 450 millones, 250, 400 millones de pesos. En Río Negro eso se está moviendo mucho. Muchos proyectos se han lanzado en el último año en ese rango de precio también. Posiblemente haya mucho inversionista comprando en esos segmentos de precios, en esa zona también. Hay que esperar a futuro, cuando ya se entreguen todas esas unidades y todo ese volumen de proyectos que se está desarrollando hoy, quién los va a ocupar o no. Si sí hay tanta persona que lo vaya a ocupar realmente y que no vaya a ser un mercado que esté muy inflado por tema de inversionistas. Pero sí, más o menos entre 250 a 450 millones de pesos. BIS no tanto. Y lo que se saque de BIS en Río Negro, pues realmente se vende bien. Pero digamos que la proporción puede ser un 60-40, 60 no BIS, 40 BIS. Nos pregunta Juan Fernando Londoño que si ya se ha empezado a hablar de la cláusula Petra. Sí, en algunos casos muy puntuales de algunas constructoras, incluso ya por ahí hace poquito me mandaron una foto de una escritura con un otro sí donde decía si este señor
gana, este negocio se daña, pero sí se han empezado a ver ya casitos puntuales. Posiblemente vayan aumentando para el segundo semestre. He escuchado como de 4 o 5 casos donde ya se habla de esa cláusula. Y también Juan Fernando Londoño nos pregunta qué tanto esas valorizaciones se pueden deber también al alza de los materiales. Es por eso, realmente, como se empieza a ver el tema del aumento de precio, es porque finalmente eso lo terminan trasladando al precio de la vivienda. Miren, hagamos un ejercicio acá. Recuerden que nosotros pues tenemos la plataforma, toda la información ya está en la página y tenemos las herramientas, creemos nosotros que suficientes para mirar todo ese tipo de variaciones. Voy a hacer un ejercicio donde uno puede ver, voy a coger Sabaneta, simplemente. Déjenme, yo hago unos pasos acá, no me demoro mucho, son unos 5 o 10 segunditos y podemos ver cómo ha aumentado el precio en Sabaneta Novis. Mírenlo ahí. Ese es el comportamiento de la evolución del precio promedio metro cuadrado en Sabaneta. Mire, con respecto al año pasado, mire cómo venía subiendo el año pasado, en los años anteriores, 7, 6, 4. Este año metió un brinco del 13. Y solo vamos en junio. Posiblemente a julio se vea otro salto importante. Hay que aclarar también, cuando hay estos saltos, por ejemplo, lo que pasó entre enero y marzo, ingresaron algunos proyectos nuevos con un precio promedio más alto de lo que había en la zona y pues jala la cifra. Y aquí en el último mes hubo un lanzamiento de un proyecto de constructora capital que salió también un poco por encima de lo que había en la zona y pues jala la cifra. Con respecto al mes pasado, la cifra aumenta bastante. Y con respecto a hace un año, pues hoy tenemos un aumento del precio del 13%. Si uno lo hace, por ejemplo, para Río Negro, igual. Ahorita que me estaban preguntando por Río Negro, miremos el ejercicio. Tum, 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 tum. Ah, bueno, aquí me faltó decir que es apartamentos, pero pues no importa. Pero la tendencia es muy parecida. Esto es para el tema de apartamentos de Río Negro. Mírenlo. Con respecto al año pasado, el precio ha aumentado un 11. Recuerden que ahorita por ciudad hablamos del 7%, que es un promedio de todas las zonas. Aquí ya con esta herramienta de la página, uno puede ver por zonas que hay zonas donde está aumentando más el precio que el promedio de la ciudad. Simplemente como para mirar esos dos casitos de Río Negro y La Ceja, y Sabaneta, perdón. No, súper interesante y me parece muy útil la herramienta que nos estás mostrando porque se puede ver de forma muy detallada y muy gráfica Sí, ese y comportamiento. si uno, por ejemplo, quisiera también hacer una georreferenciación. Yo quiero ver solamente este pedazo de acá. Yo dibujo un polígono acá y ya solamente me va a extraer la información de este polígono. Vamos a ver en la parte de San Antonio de Pereira y los colegios, como esa parte, como el estrato bueno de Río Negro, cómo se ha comportado el precio. Río Negro en general hablaba del 11. Miren, esa zona se duplicó en un año. Del 6.3 subió al 13.6. Y ahí tenemos la evolución de los últimos 5 o 6 años. Impresionante la subida, sí, el doble. Sí, Nos, sí, exacto. nos pregunta Daniel D'Amato que si se tiene en cuenta el tiempo de entrega. ¿Cómo así? Eh, no sé si estábamos hablando como respecto al aumento, porque justo lo hizo cuando estabas hablando del incremento en Sabaneta y en Río Negro. Sí, porque esas son viviendas proyectadas a 3 años más o menos.
hablando pues del BIS, si uno habla del BIS, si habla del no BIS, pues el constructor va trasladando casi que de manera fuerte, como va subiendo el costo de la construcción, lo va trasladando al precio de la vivienda. Entonces, no sé si contesto la pregunta o si él la quiere reformular. Dice que el valor de lo iniciado es mayor a lo más antiguo. No, no le entiendo. Entonces yo creo que sí, sí se estaba refiriendo a los tiempos de entrega, el valor de salida, supongo, y el valor final, posiblemente. Sí, sí, posiblemente. Pablo, por el momento no tenemos más preguntas. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicas. Verdad que es muy importante para nosotros. Tenemos una muy buena asistencia en nuestro comité de avalúos justamente por la importancia de este tema. Entonces, de verdad, gracias por compartir y muy seguramente te estaremos llamando y solicitando tu presencia en este comité porque es de verdad crucial para nuestra actividad. Perfecto. Yo ahorita te comparto la presentación de las cifras generales del país y lo que vimos de Medellín, un PDF, y ya ustedes lo distribuyen a las personas que se conectaron, los que asistieron, listo. Sí, nosotros lo compartimos a través de nuestra zona de afiliados, que es una manera muy buena de tener a disposición de todos nuestros afiliados esta información tan valiosa. Muchas gracias, Pablo, de nuevo y que tengas un buen resto de semana y lo mismo para todos nuestros afiliados. Bueno, cuídense bastante, que tengan un buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.